La Guerra Fría. La Guerra Fría fue un conflicto que duró entre 1947 y 1991 entre dos bloques, la URSS y Estados Unidos. La URSS representaba el socialismo-comunismo y Estados Unidos representaba el bloque capitalista. Se llamó Guerra Fría porque no se hizo algún enfrentamiento directo entre ambos bloques, por temor a una tercera guerra mundial. Principales causas de la Guerra Fría. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el presidente Truman no compartía las mismas ideologías comunistas de Stalin, ya que se suponía que no era posible la formación de nuevos gobiernos totalitarios. Se crea el Plan Marshall, desde 1947 hasta 1951. El objetivo era la recuperación económica de varios países de Europa, principalmente Alemania. Un plan promovido y financiado por los Estados Unidos. Este plan no fue aceptado por los soviéticos. La Unión Soviética quería difundir su ideología comunista, política y económica hacia el mundo, lo que alarmó a los americanos, en este caso Estados Unidos, porque no estaban de acuerdo con este sistema político, puesto que ellos representaban al liberalismo-capitalismo. La adquisición de armas atómicas por parte de Estados Unidos provocó una desconfianza a los soviéticos. Ellos temían que los Estados Unidos utilizaran a Europa Occidental como base para atacarlos. Ambos bloques temían el ataque del uno al otro. Se forman pactos para fortalecer ambos países, como la OTAN en 1949, que era entre Estados Unidos y Europa Occidental, y el Pacto de Varsovia en 1955, alianza entre la URSS y Europa Oriental. Máxima tensión. Fue un hecho que duró de 1947 a 1953. El foco del conflicto fue la crisis de Berlín dividida. Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia crearon la RFA. La Unión Soviética no lo aceptó y bloqueó Berlín Occidental, que estaba rodeado por la zona soviética. El bloqueo fracasó porque los aliados abastecieron por aire la ciudad. Como respuesta, en su zona, la URSS creó la República Democrática Alemana. En esta etapa ocurrió un gran hito, la muerte de Stalin. El 5 de marzo de 1953 se produjo su muerte. Sus partidarios vieron cómo se derribó súbitamente el pilar fundamental de su ideología. Sus adversarios experimentaron más temor que alegría ante las imprevisibles consecuencias que el acontecimiento podía tener para un mundo en plena Guerra Fría. Con la muerte de Stalin finalizaba toda una era. Nunca en la historia contemporánea la muerte de un hombre había tenido tanta intensidad, porque nunca se había acumulado tanto poder en una sola mano. Durante tanto tiempo, casi 30 años, había sido el dueño absoluto del poder político, económico e ideológico. En la Unión Soviética, la segunda potencia, a partir de la Segunda Guerra Mundial, su influencia se había extendido a media Europa y gran parte de Asia. Otro foco fue la Guerra de Corea, de 1950 a 1953. Tras la derrota de Japón, Corea había sido dividida en una zona norte comunista y una zona sur capitalista. En 1950, el gobierno comunista invadió Corea del Sur. La ONU condenó la invasión y aprobó una intervención liderada por Estados Unidos. Sin embargo, China apoyó militarmente a Corea del Norte. En 1953 se firmó la paz y se mantuvieron las fronteras de 1950. Coexistencia pacífica, de 1953 a 1977.
El foco del conflicto fue en 1961. El gobierno de Berlín Oriental construyó un muro, el famoso muro de Berlín, para evitar la huida masiva de su propagación a la zona occidental, y siguieron misiles en Cuba. En 1962, Estados Unidos descubrió que se estaban instalando misiles soviéticos en Cuba y decretó el bloqueo naval de la isla para impedir la llegada de los misiles. Finalmente, para evitar la guerra, la URSS accedió a desmantelar las bases. El peligro fue tan alto que se iniciaron conversaciones en 1968. Se definieron los primeros acuerdos de no proliferación nuclear. Vietnam. Hubo una guerra entre Vietnam del Norte contra Vietnam del Sur, apoyado por Estados Unidos, que intervino militarmente en el conflicto. Movimiento estudiantil de mayo del 68. La inclusión de los jóvenes en la sociedad se ve manifestada con mucha fuerza con este movimiento en París, en que los jóvenes demandaban reformas universitarias, una relación más cercana entre profesores y alumnos. Rebrote de la Guerra Fría. Este proceso ocurrió en 1977 hasta 1985. Esta fase se caracterizó por el despliegue de misiles por parte de la Unión Soviética en sus zonas de influencia, en Europa y Asia. Estados Unidos también desplegó misiles, solo que en Europa Occidental. También diseñaron el proyecto de defensa estratégica, también llamado como Guerra de las Galaxias, que consistía en el desarrollo tecnológico por la carrera espacial. Esta fue una competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que duró aproximadamente desde 1957 a 1975. Supuso el esfuerzo paralelo entre ambos países de explorar el espacio exterior con satélites artificiales, de enviar humanos al espacio y de posar a un ser humano en la Luna. Estados Unidos crea la NASA en 1951 y en 1969 llega a la Luna con el Apolo 11. La Unión Soviética envía a la perrita Laika al espacio y al satélite Sputnik 1. También los siguientes hechos ocurrieron en el rebrote de la Guerra Fría. La invasión de Afganistán en 1979. La URSS decidió invadir Afganistán en apoyo al gobierno, que enfrentaba la oposición de guerrillas islámicas, apoyadas por Estados Unidos. Este conflicto terminó con la retirada de las tropas soviéticas en 1989. Distensión final. En 1985 hasta 1990. En esta fase se produce la caída del muro de Berlín. La caída del muro vino motivada por la apertura de fronteras entre Austria y Hungría en mayo de 1989, ya que cada vez más alemanes viajaban a Hungría para pedir asilo en las distintas embajadas de la República Federal Alemana, RFA. Este hecho motivó enormes manifestaciones en Alexanderplatz, la plaza, que llevaron a que el 9 de noviembre de 1981 el gobierno de la RDA afirmara que el paso hacia el oeste estaba permitido. Ese mismo día, miles de personas se agolparon en los puntos de control para poder cruzar al otro lado y nadie pudo detenerlo, de forma que se produjo un éxodo masivo. Al día siguiente, se abrieron las primeras brechas en el muro y comenzó la cuenta atrás para el final de sus días. Una vez liberados, familias y amigos pudieron volverse a verse después de 28 años de separación forzosa. También se produjo la unificación de Alemania. El término reunificación alemana se refiere a los cambios políticos y sociales acontecidos durante 1989 y 1990 en Alemania, que concluyeron en la adhesión de la antigua República Democrática Alemana, RDA, bajo la jurisdicción de la República Federal Alemana, RFA. El proceso dio como resultado una sola Alemania. Este periodo histórico también se conoce como unificación alemana o unidad alemana,
En esta etapa es elegido Mikhail Gorbachov. Gobernó la Unión Soviética aplicando una política reformista que inició el proceso que terminó con la Guerra Fría. Estados Unidos estaba gobernado por el presidente Ronald Reagan. Desmantelamiento del bloque soviético de 1989 a 1991. Esto significó el final de un mundo bipolar. Estados Unidos pasó a ser la única y mejor superpotencia gracias a su poder económico, militar, tecnológico y político. Fin. Rebrote. Consecuencias de la Guerra Fría. Los Estados Unidos y la URSS acumularon grandes arsenales de armas atómicas y misiles balísticos. La suspensión de la amenaza de la guerra atómica entre las dos potencias. Se llegó hasta los conflictos destructivos de Vietnam y Corea. Se formaron bloques militares como la OTAN y el Pacto de Varsovia. Se derribó el muro de Berlín y se desintegró el Pacto de Varsovia y se unificó Alemania. Algunas repúblicas que eran soviéticas lograron su independencia como Ucrania, Rumania y Armenia. La URSS se derribó debido a sus debilidades económicas por el alto gasto militar que hacían, dando fin al comunismo. La carrera espacial, iniciada durante la Guerra Fría por ambas naciones, dio origen a proyectos científicos y militares de gran repercusión hasta el día de hoy, como los transportadores espaciales, satélites y cohetes espaciales. La creación de la Internet como proyecto militar de comunicaciones por parte de Estados Unidos. Algunos países adquirieron el modelo comunista como sistema de gobierno y que aún se conserva como China, Corea del Norte, Vietnam y Cuba. Finalmente, Estados Unidos le ganó al comunismo y se convirtió en la única superpotencia del mundo. Fin de la Guerra Fría. Los presidentes de Estados Unidos, Ronald Reagan, y de la URSS, Mikhail Gorbachev, firmaron tratados para la Alemania de los misiles de alcance medio, dando por fin señal de término de la Guerra Fría.